Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchéis y la hora que sea. Me llamo Francisca, llevo la Academia 21 Brillos en Málaga, pues Girola, Málaga, España, y tenemos el placer de hoy hablar con Daniel Melgar. Daniel es licenciado en Historia del Arte, es terapeuta de respiración consciente, es terapeuta floral y también hace guías de procesos Kundalini. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes, aquí casi mediodía, son como las 2 de la tarde, Costa Rica. Costa Rica. En España yo creo que son las 9 de la noche. Ahí en esta diferencia horaria nos estamos enlazando y haciendo esta conversación. Gracias, Icha. Mucho tiempo que nos conocemos y que seguimos compartiendo de tanto en tanto trabajo y compartir de distinto tipo, ¿no? Mm. Gracias. Pues yo te he pedido de hacerte la entrevista porque sé de que tu trabajo con la energía, con procesos de experimentar con, con tu cuerpo, con la vida, con la experiencia de la conexión con la naturaleza, y me has contado de que has tenido conexiones también con diferentes animales y como la academia tratas de animales, pues quería hacerte la entrevista. Bueno, mi primera pregunta es ¿cómo empezó tu conexión con los animales? En la meditación, ¿cómo fue? ¿Que lo buscaste o qué ocurrió? Bueno, pues la verdad es que así retrotrayéndome bastante a mi infancia, yo nunca fui así como muy gustoso de compartir con animales físicamente, en relación, tenía un poco miedo a los animales realmente. Esto que vamos a comentar hoy tiene que ver con un proceso mucho, o sea, posterior en el tiempo, quizás haciendo así como un poco de memoria, puede que haga unos 10 años, un poquito más quizás, en el que a partir del cual se abrió un proceso de mucha conexión, identificación y interés por la vida de los animales relacionada con el proceso de crecimiento también, ¿no? Yo tuve un proceso de despertar de Kundalini pues hace como eso, como 13 años o 14 años, y bueno, sabemos todos, y si no lo sabemos lo comparto aquí, que es algo de larga tradición en distintas culturas, que en la cuestión de la serpiente está asociada al proceso Kundalini en distintos contextos, aunque generalmente se asocia la Kundalini con el contexto oriental. Realmente las representaciones simbólicas de la serpiente están en casi todas las culturas, y cuando el proceso Kundalini se produce, pues hay un emerger de contenido simbólico que es, por un lado, biográfico, si hay mucha cuestión biográfica que todavía no está asimilada, pero por otro lado también arquetípico, que se llama a través de símbolos de animales y de otros seres, ¿no? También que se van manifestando en la conciencia, de manera que ese proceso yo creo que fue el detonante que empezó a abrir en mi conciencia esa relación simbólica con el mundo animal, y que todavía está conmigo desde hace ese tiempo, desde hace esos 13 o 14 años, y voy cultivando y estoy atento realmente a lo que me va aportando toda esa relación tan rica, ¿no? Porque hay animales, hay un espectro de animales pues variadísimo, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? De los animales terrestres, incluso subterráneos, marinos, los reptantes o reptiles, ¿no? La misma serpiente es un animal que en su evolución simbólica es reptante, es decir, está sobre lo más rastrero de la tierra, incluso con asociaciones religiosas cristianas relativas a lo diabólico, que no ha de ser así, con su veneno, ¿no? Pero que en otros contextos culturales se alza y se torna pájaro, ¿no? Entonces ese es el proceso también que simbólicamente implica la asimilación del proceso Kundalini. Muy bien. ¿Recuerdas cuál fue el primer animal con el que te sentiste en conexión energética? ¿Qué mensaje o qué sensaciones te dejó? Yo creo que fue justamente la serpiente. Yo creo que sería, si tuviéramos que hacer así como
una clasificación así como muy repentina de la importancia simbólica. Todos los animales tienen su importancia, ¿no? Pero quizá la serpiente es un animal clave, ¿no? En nuestro desarrollo, por lo que tiene de serpiente cuando vamos viendo el proceso evolutivo de ser que está en la tierra, pero que se eleva, se yergue y alcanza el cielo, ¿no? Y eso ocurre dentro del ser humano a través de su configuración, nueva configuración psíquica y emocional y espiritual, ¿no? Entonces, de manera que yo creo que la serpiente es como un eje de todo el mundo animal y de hecho se relaciona con lo que también en simbología se llama axis mundi, que es el eje del mundo, que es ni más ni menos, o puede ser ni más ni menos que nuestra columna vertebral, que se convierte en un nuevo eje entre el cielo y la tierra, ¿no? Y entre esa serpiente, pues hay animales de distinto tipo, evidentemente, todos con una simbología que puede ser muy rica, ¿no? Y que va apareciendo según la necesidad de la persona y según lo que requiera el momento, ¿no? Ujú, muy bien. Em, ¿Cómo describirías esa comunicación? ¿Visual, emocional, sensorial? Pues generalmente abarca muchos registros de lo que puede ser el humano, ¿no? Y según el momento, pues quizás prevalezca uno u otro, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver con lo visionario, ¿no? Que es una palabra un concepto que también se ha estudiado mucho en simbología y en literatura, que no es lo mismo que la alucinación, ¿no? Es la capacidad de visión que se abre, visión interna y externa, una nueva capacidad que se va abriendo en el ser humano o que puede abrirse y que es realmente visual, ¿no? En un sentido muy notorio y muy rico en colores y en dinamismo, ¿no? Es también emocional porque aporta también una impronta en esa relación con el animal y con los contenidos internos. Y esa emocionalidad puede ser de distinto tipo, desde el miedo, desde a veces un poco angustia, o desde la liberación, el cariño, el amor, la sutileza, nuevas posibilidades que se abren y que uno no conocía. Entonces, cubre un espectro en los registros emocionales, visuales, instintivos, ¿no? Porque evidentemente los animales tienen esa carga instintiva que nos liga a su cadena, ¿no? Nosotros somos parte de la evolución animal, ¿no? Entonces también despiertan cualidades instintivas que están dormidas y que son muy necesarias para tener una vida también equilibrada y más en contacto con la pulsión terrestre y desde ahí también una mayor sutilización, porque si no hay vitalidad terrestre, pues tampoco las funciones superiores o llamadas superiores pueden funcionar adecuadamente, ¿no? Nos volvemos como muy grisáceos, muy teóricos, muy intelectuales o desvitalizados con una mente quizás evasiva o muy fantasiosa, pero que no tiene una raíz en el sustrato y la memoria de la tierra. Ujú. ¿Has visto alguna en tu experiencia diferencias entre animales domésticos, animales salvajes, animales acuáticos o animales voladores? Sí, muchísimo. Yo creo que cada uno habla de un reino, ¿no? Si queremos utilizar esa palabra, ¿no? Reino terrestre, reino de las aguas, reino del aire, ¿no? Entonces cubren la posibilidad de ir actualizando nuestra memoria y depurándola. Nosotros compartimos el vínculo con el mundo animal, a veces olvidado también por la sofisticación de nuestra cultura o enajenación del mundo animal y muchas veces lo que nos permiten es justamente humanizar ese sustrato animal cuando lo vamos asimilando, ¿no? Y entonces hay el reino del agua, pues bueno, ahí están cantidad de animales que tienen que ver con toda esa fuerza marítima sumergida, que normalmente lo sumergido tiene que ver con la conciencia más oculta o más profunda, con lo subconsciente, personal o colectivo. Y si hablamos un poco de los elementos, pues cada animal también nos va a aportar una relación diferente con el agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter, ¿no? Que eso está estudiado también en distintas cosmologías y en literatura también y en psicoanálisis. Hay un autor que a mí me gustó mucho, que es Gastón Bachelard, que tiene libros dedicados a la simbología o al psicoanálisis en un sentido no completamente freudiano del agua, del fuego, del aire y de la tierra, ¿no?
y ahí cabe asociar pues a cada ámbito pues diferentes animales, ¿no? Ajá. Em, ¿Crees que los animales se comunican con nosotros para sanar, para aprender, para recordar algo? Evidentemente yo creo que sí a un nivel cercano, evidentemente si nosotros tenemos animales en casa o estamos en un ámbito donde hay animales, hay una comunicación con todo. En la vida hay una comunicación. Si estamos abiertos, pues será mayor la comunicación, ¿no? Y a veces en esa paleta de emociones que te estaba comentando antes, pues puede estar asociada con el miedo, con el interés, con el cariño, con la repulsión, en función también de las asociaciones que esos animales en principio de manera inconsciente provocan, porque ahí también los animales nos van a mostrar recuerdos reprimidos de ciertas conexiones vitales que hemos hecho en nuestra vida y eso es importante trabajo también para en la primera etapa ir descubriendo. Y después, en mi caso, muchas relaciones, mucho del tema que estamos comentando tiene que ver con relación no directa. Es decir, cuando yo hablo de una relación con el delfín, no es que haya ido ojalá haya ido a una piscina y me haya bañado con delfines. No es eso, yo no he tenido esa oportunidad, aunque aquí en Costa Rica sí, de manera más directa, sí he tenido relación lo cotidiano, en la misma universidad. Hay gallos, hay ardillas, hay osos, hay muchos animales, ¿no? Pero mucha de mi experiencia en la relación anímica interior es simbólica con los animales. No he tenido el contacto directo con una serpiente. Es una cuestión de proceso interno que se abre, que uno observa y que uno cultiva y que también después uno puede mirar con imágenes, uno puede buscar una imagen de una serpiente, mirarla detenidamente un tiempo, dejar esa imagen estar en la conciencia, observar los sueños, qué ocurre con eso, qué va despertando en uno mismo. Es una relación no directa física, pero sí muy íntima, en una capacidad de observación que va, yo creo, y eso yo creo que es un punto importante que deberíamos remarcar, mucho más allá de lo que solemos hacer en el mundo contemporáneo con la imagen, ¿no? Porque vivimos tenemos una vida cada vez con más relación con las imágenes a través de la tecnología, ¿no? Pero cada vez nos tomamos menos tiempo para observar realmente las imágenes, para contemplarlas, para establecer un diálogo profundo entre nosotros y las imágenes. Las imágenes van pasando, vamos consumiendo imágenes y realmente no pasa nada, no hay un potencial transformador, que es justamente la parte interesante de lo que llamamos símbolo. El símbolo, la relación simbólica nos lleva a una transformación interna, no es una imagen que queda y se va, que no, a la cual no prestamos atención, sino es una imagen que empieza generalmente primero desde dentro, como una propia necesidad del cuerpo psique que quiere despertar hacia un grado de desarrollo y después exige cultivarla interiormente o verla, esa imagen, y ya a partir de ahí se va amplificando un proceso en función de cada persona y del animal que sea, ¿no? Si pudieras transmitir un mensaje a las personas que quieren abrirse a esa conexión, ¿qué les recomendarías para empezar? Bueno, yo recomendaría pues atención en primer lugar, ¿no? Y cultivar una vida más como sutil o tranquila en función de esa relación de observación con el mundo animal, ¿no? Pero claro, también soy consciente de que este proceso llega de una manera más intensa generalmente cuando se han trabajado ciertas cosas previamente. Si la conciencia está muy ocupada o todavía muy cerrada en su nivel más biográfico, podemos decir, de traumas, de cuestiones que hemos vivido y que ni siquiera conocemos, es más difícil que el potencial simbólico rico, en un sentido emancipatorio, surja, porque generalmente la relación con los animales nos va a poner en juego pues cuestiones más primarias, que es importantísimo y también asimilando, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que surge con mayor intensidad
en función de muchas variables que tampoco podemos calibrar con certeza, pero bueno, yo creo que el hermanamiento compasivo con los animales, además de una cuestión ética, ¿no? Que nos favorece el desarrollo, ¿no? Nos va permitiendo entrar en una mayor profundidad con nosotros mismos, con esa parte que es nuestra por relación especular, es decir, nosotros sabemos que vivimos en un mundo en el que el reflejo de otros seres, sean animales, cualquier elemento de la Tierra, nos va a ofrecer algo, ¿no? Entonces, la atención, básicamente, el estar atentos y eso sí que después una apertura que se puede trabajar Muy ya a bien. Bueno, una diferentes pregunta niveles, más. ¿no? Con Daniel, en distintas relación con lo que herramientas. estamos hablando, ¿cuál es tu propuesta de ayudar a una persona que esté interesada en conocer tu trabajo? Bueno, yo creo que como en todo o en casi todo, lo que tiene que estar claro es o clara es la motivación, ¿no? De la persona. En ese sentido, si alguien siente curiosidad, ¿no? Por todo el tema que estamos abordando ahora, que es uno de los muchos que se pueden ir trabajando con dos herramientas que yo básicamente, junto con otras ocasionales, pero básicamente mi camino ha ido mucho en la dirección de la respiración consciente en sesiones individuales y secuenciales porque abren todo un proceso de desarrollo, ¿no? Que es necesario contener y guiar, y la terapia floral, ¿no? Básicamente eh, han sido mis herramientas en todo este proceso de descubrimiento, más la parte teórica que estoy un poco o bastante últimamente aumentando, ¿no? En base a cuestiones de estudio un poco más detenido de psicoanálisis en distintos niveles, o de filosofía, o de simbolismo, ¿no? Entonces, desde ahí, la motivación que tenga la persona, porque es la persona la que tiene que pedir, ¿no? Lo que quiere trabajar y cuál es su deseo, ¿no? Es lo que se conoce también como la demanda de la persona cuando va a hacer una práctica terapéutica, ¿no? Yo lo que ofrezco básicamente es eso, terapia floral y respiración consciente, que sabemos que es una práctica profunda, que es un trabajo emocional, corporal también y mental y también espiritual, ¿no? Y como a partir de ahí se van abriendo zonas de la psique o del ser que ya depende del proceso de cada cual, ¿no? Una pregunta. ¿Tiene que ir la persona a Costa Rica a hacer No, sesiones no. contigo? No, no, yo aquí puedo dar sesiones presenciales, pero muchas las sesiones están previstas en Zoom también, que hay un trabajo personalizado y una guía entre sesión y sesión, porque en todo esto pues se necesita un acompañamiento. Sobre todo hay como yo creo mucho gusto, que está muy bien últimamente, por probar muchas cosas, llamémosle terapias o prácticas terapéuticas, y a veces no sabemos muy bien lo que estamos haciendo y hacemos cosas que van abriendo partes del ser o de la psique y de las emociones, que es necesario ser cuidadoso con eso y darle una continuidad, porque si no, pues puede ser desagradable también, ¿no? Porque se abren aspectos de uno mismo que uno no se atrevió a sentir, no se atrevió a conocer, o que están guardados, o que están sepultados dentro de uno mismo, y es necesario ser suave, guiar adecuadamente ese proceso con una pauta sensata que permita un adecuado desenvolvimiento, ¿no? Ujú. Vale. Y Y en ese sentido, perdona, porque estamos hablando, al principio hemos hablado de Kundalini, ¿no? Que yo creo que también se puede incurrir en moda, ¿no? Lo mismo que el yoga, que está muy bien, que vamos a hacer yoga o que la gente va a hacer yoga semanalmente, pero yo creo que está bien, pero yo creo que dista mucho de lo que es la propuesta, sin tener por qué hacer una equiparación de lo oriente, una equiparación completa de lo oriente a occidente, pero muchas veces es una gimnasia, simplemente que no transforma en un sentido profundo, salvo que estemos dedicados muy intensamente y de una manera muy centrada, con un compromiso muy radical, ¿no? O muy profundo, mejor dicho, ¿no? El tema de la Kundalini yo creo que también es peliagudo en ese sentido, porque no es un juego, aunque pueda ser maravilloso y pueda aportar sensaciones y experiencias inusuales, pero yo creo que hay que ser cauto también, porque exige
profunda transformación psicológica y espiritual, y eso son palabras mayores, entonces hay que ser cauto con ese proceso para encauzarlo bien, ¿no? Cuéntanos un poco de tu trayectoria de aprendizaje. En general, Sí. bueno, yo estudié historia del arte. Me costó un poco decidirme en principio cuando tenía que elegir carrera, ¿no? Yo creo que es algo común que pasa muchas veces, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mayor? ¿No? Y hice primero psicología, un año, pero me aburrí un poco, entre otras cosas, porque yo quería en aquel momento ser psicoanalista. Y en Málaga no se estudiaba, en España ya no se estudiaba el psicoanálisis de una manera profunda en las universidades. El psicoanálisis había quedado como una cuestión casi del pasado, que se estudiaba un poco en años avanzados, pero el enfoque de la psicología es, y creo que sigue siendo más en España, lo que se conoce como conductismo o psicología cognitiva, ¿no? Que es muy diferente al psicoanálisis o a lo que se llama psicología profunda, ¿no? Entonces, estudié historia del arte, pero al mismo tiempo seguía en mí, estudié filosofía un poco para prepararme, o bastante, para prepararme como profesor de filosofía, que al final no fui profesor de filosofía, pero la parte como de descubrimiento, no tan teórica, como de experiencia, como de psicología o de transformación personal, siempre seguía en mí como muy viva, ¿no? Y con mucho deseo de saciarse o de al menos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces conocí la respiración consciente en Málaga, gracias a ti, creo que fue no la primera, porque hice cursos previamente con alguna persona en Málaga de reversing y con usted también, contigo, Icha, Paqui, hice sesiones de respiración, después ya me fui a Madrid a completarla, a hacer la formación, ¿no? En ADM, y para mí fue aquello extraordinario, porque, bueno, se abrieron muchas cuestiones que estaban ahí latentes, ¿no? Con pausas también, porque yo creo que el reversing también, yo aprendí también de la psicología o del planteamiento de Ken Wilber, que es un autor que a mí me gusta mucho, que cada práctica terapéutica también es más adecuada según el momento de la persona, su necesidad y su capacidad de asimilación. En algunos momentos reversing me abrió demasiadas puertas que después me resultaban difíciles de asimilar, ¿no? Entonces fui haciendo cursos o sesiones de terapia gestal o bioenergética, que es un enfoque más corporal. La terapia floral siempre me acompañaba, que yo para mí fue desde que empecé a conocerla muy jovencito, fue como un campo abierto maravilloso. Digo, que existan esencias florales que te puedan ayudar psicológica, emocional y espiritualmente, aquello me pareció maravilloso, ¿no? Y todavía me sigue sorprendiendo, de manera que la terapia floral, tanto de Bach como de California, como de otros sistemas, me parecía maravilloso, ¿no? Entonces ahí fui yo cultivando todo ese proceso hasta que la cuestión de la Kundalini fue como otra cosa extraordinaria. Ahí tuve la oportunidad de viajar a la India y bueno, no hace falta viajar a la India para que eso suceda. De hecho, mucha gente va a la India y no sucede eso, ¿no? Y ahí bueno, tuve una mayor oportunidad de profundizar y de seguir, porque el proceso Kundalini puede abrir un proceso extraordinario, pero se necesitan años generalmente para asimilarlo. Y eso sí que después, pues eso es una continuidad y un seguir, porque no, bueno, nunca acabamos con el aprendizaje. Y desde ahí tuve otra vez la necesidad de seguir con cuestiones de aprendizaje filosófico, psicológico, ahora estoy con cuestiones que tienen que ver con literatura, con simbolismo, porque ahí también hay mucha parte de lo que se ha dicho desde la espiritualidad, en un sentido muy rico, por la literatura, pues ha sido el primer campo, creo yo, de experiencia del espíritu, del ser humano, ¿no? Desde los siglos y los siglos, ¿no? Y ahí hay mucha experiencia que va más allá de la palabra convencional a través de lo poético, ¿no? De la razón poética que María Zambrano comentaba, ¿no? Justamente María Zambrano de Málaga, nacida en Málaga, aunque vivió mucho tiempo fuera,
casi toda su vida fuera de España. A mí fue cuando empecé a descubrirla hace como unos 8 años, fue como otro eslabón de autorreconocimiento de una filosofía que, a pesar de ser teórica, porque la filosofía es pensamiento, se zambulle en las profundidades del ser. Y eso me pareció sumamente importante para que no fuera solamente una vía teórica, de razón teórica, sino razón poética, razón de las profundidades, razón del alma, ¿no? Del espíritu también. Entonces, eh, por ahí, por esos caminos he seguido eh, profundizando o transitando, valga la expresión. transitando, transitando. Hermoso. Y en ese tránsito, una persona que esté interesada, que tenga inquietudes de transitar y entrar en las profundidades, ¿qué se llevaría trabajando contigo? Pues yo creo que un acompañamiento con una cierta experiencia, yo creo que llevo bastante en esta cuestión, como más de 15 años, ¿no? Eh, Se llevaría, yo creo, que la oportunidad de un descubrimiento progresivo, ¿no? O según el caso concreto, ¿no? Porque a veces ocurren fases de descubrimiento lento, progresivo, y a veces hay como una explosión de descubrimientos intensos, pero yo creo que en la sociedad en la que vivimos, yo creo remarcar, y eso me parece un valor, que todo eso exige después un cuidado en el tiempo, ¿no? Porque quizás también nuestra civilización consumista o ávida de sensaciones un poco diferentes o extraordinarias, nos hacen quizás perder el cuidado después de que eso se integre, que realmente produzca una transformación y no embarcarnos en cuestiones grandilocuentes que después incluso a veces nos pueden desencajar un poco. Yo creo que hemos vivido una época también desde los años 60 en muchas disciplinas terapéuticas que cuanto más catártico, más intenso, mejor era. Y no es necesariamente así. A veces para ciertas personas funciona así, pero generalmente lo que se abre con intensidad o con mucha fuerza después exige un tiempo de maduración, de fineza, de detenimiento, de encaje en la vida cotidiana, porque cada vez más yo creo que está para muchos claro que, si queremos utilizar esa palabra, que es un poco conflictiva todavía, de la espiritualidad o del espíritu, es al menos de momento aquí, aquí, en la tierra, aquí, en la vida cotidiana, aquí en las relaciones, aquí en el trabajo, aquí en la vida que todos tenemos, que se va a enriquecer muchísimo, por supuesto, pero que es también un desafío para que eso suceda, para que todas esas piezas diferentes, porque somos seres que culturalmente, sobre todo en Occidente, hemos vivido en lucha respecto a la polaridad mente-cuerpo, en lucha, y ahí está la base de la neurosis, cuando la mente quiere una cosa y el corazón quiere otra cosa, o el instinto quiere otra cosa, ahí está la división, el conflicto, y sobre todo en un ámbito muchísimo mayor, la escisión y la lucha entre espíritu y cuerpo, que es algo con lo que yo estoy también trabajando a nivel de experiencia y teóricamente, que en Occidente ha sido así, salvo en el caso de la mística menos habitual y más profunda, hemos vivido con la idea de que el espíritu es contrario al cuerpo y que el cuerpo es impuro y es contrario al espíritu. Y en esa tensión, pues hemos estado, pues yo creo que bastante tiempo mal, ¿no? Entonces, ir redescubriendo poco a poco que el espíritu y el cuerpo, aun siendo realidades de contextura en principio distinta, pueden formar un matrimonio o ir formando un matrimonio, es algo, yo creo que extraordinario. Extraordinario, pero previamente para eso está la parte psicológica más básica con necesidad de trabajo también. No podemos aspirar a una unión de ese tipo si previamente no hemos trabajado
cuestiones más básicas que la psicología plantea, ¿no? Y que ahí está el reversing o la terapia floral en distintas áreas. Y si ocurren ese tipo de procesos tan maravillosos, después nos vamos a ver con la necesidad de reelaborar cosas que no hemos elaborado o que hemos tocado un poquito, pero que han quedado sin realmente asimilación. Entonces va a ser un proceso a veces duro porque se mezclan cosas y hay que apurarse por ir integrando. La palabra integrar me parece fundamental. Integrar lo que podamos integrar. Hay cosas que no, bueno, que están ahí un poco dispersas en todos los seres humanos, no llegamos a una totalidad perfecta, ¿no? Y siempre es un proceso móvil de aprendizaje que se va abriendo, que tenemos... Pero bueno, esa mayor cohesión de todas nuestras partes en un clímax, que es una palabra que me gusta a mí mucho, que viene de lo sexual, pero que no es solamente sexual, es un clímax del ser humano en sus partes internas que tienen que ver Marta, con la alguna sesión memoria, con lo que ha contigo, vivido, con sus dolores, ¿cómo con puede sus contactar tristezas, con contigo? las relaciones, con el contexto. Bueno, yo estoy normalmente en Facebook, hay en Instagram, hay información puntual o está mi información general y sobre ciertas cuestiones hay información secuencial cada cierto tiempo. Hay un teléfono y bueno, si no aparece algo que la gente quiera preguntar, pues evidentemente puede preguntar porque con la respiración consciente no es una panacea, es decir, yo vuelvo un poco a la idea de Wilber, de que cada práctica terapéutica quizás exija o que la persona, o sea, cada práctica terapeuta tiene su momento y su oportunidad o su idoneidad para ciertas personas en un momento determinado según su necesidad y para ciertos tipos de caracteres. O pueden ser una vía continua para muchas personas. Yo llevo con el reversing, con la respiración consciente, con ligeras modificaciones también, porque todo va cambiando también según la experiencia, muchísimos años, pero yo también la he combinado con ciertas cosas porque en algún momento sentía que las necesitaba, ¿no? Entonces hay gente que le viene bien el psicoanálisis, por ejemplo, hay gente que no le viene bien. Yo conozco gente que ha ido a psicoanálisis y se aburre y no quiere y no le gusta, no saca nada o dice que no. Y hay gente que está entusiasmada con el psicoanálisis. Pues es que depende de muchas cosas en la relación con el terapeuta o la persona que ofrece el servicio, que tiene que ser también un vínculo apropiado, ¿no? Y que la persona sienta esa conexión, ¿no? Y que esa persona pueda trabajar ciertas cosas porque esa persona ya también las ha trabajado de una manera medianamente importante en sí. Entonces hay, pero uno puede preguntar evidentemente porque hay muchas ofertas en el mundo y mucha polémica también. Yo creo que la psicología o la práctica terapéutica, que es un término más amplio porque muchas de estas cuestiones no se aprenden en universidad. Incluso el psicoanálisis, pues bueno, en España casi a un nivel oficial está casi desacreditado, ¿no? Pero cada persona tendría que investigar qué es lo que le viene bien a ella misma y encontrar la persona con la que se sienta a gusto para, desde lo que esa persona puede ofrecer, trabajar ciertas cosas. La respiración es muy, como no utiliza tanto la palabra, aunque sí, sabemos que la invenca. Bueno, Daniel, y si alguien está interesado en hacerse una sesión o varias sesiones contigo, ¿cómo contacta contigo? Bueno, pues la información está en Facebook, ahí está información general, general y resumida, ¿no? Porque todo general no se puede poner de golpe, ¿no? En una información como la que suele aparecer en Facebook. En Facebook y en Instagram está mi información general con mi teléfono de Costa Rica es 506, que es el prefijo, 629-41-625. Y en el propio Facebook o Instagram, pues por mensaje interno pueden conectar conmigo para preguntar o pedir directamente una sesión. O sea, no es difícil. Ahora hay mucha conexión variada y me pueden encontrar fácilmente. En ¿Nombre? Facebook es Daniel Solar, entre paréntesis, desarrollo en arte. Entre paréntesis, porque hay varios Daniel Solar y uno es DJ, ¿no? Yo no soy DJ. Daniel Solar, desarrollo en arte. Y en Instagram, pues también aparezco como Daniel Solar, es la misma cuenta, la misma foto incluso.
Y ahí tanto por mensaje interno como por teléfono, en la información que yo suelo colocar de respiración consciente y terapia floral, pues por WhatsApp también me pueden escribir o preguntar algo o pedir una cita directamente. Pues muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo este ratito y pues esperemos que en otro momento también podamos hablar de otros temas. Comentaste hablar de la puerta, las puertas, Sí, claro que sí, es otro tema importante, hay que muchos, ¿no? La hablaremos. sexualidad también es un tema que, y si hemos hablado de la serpiente, si hemos hablado de Kundalini, pues es un tema que a gran escala o a una escala mucho mayor de lo conocido se puede tratar y se puede hablar o empezar a trabajar con el ritmo que la persona pueda, evidentemente. No pretendemos tampoco ir más allá de las posibilidades y necesidades de las personas. Pues un placer tenerte aquí con nosotros, Daniel. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, muchas gracias.